Estimados estudiantes, ¿cómo están? Vamos a revisar ahora la temática respecto a perspectivas caballeras. Este es el complemento a las perspectivas isométricas que habíamos visto en la clase anterior. La isométrica y la caballera son las principales perspectivas que se utilizan en el diseño de objetos y en la ilustración de objetos en tres dimensiones en un plano. La eh, la gran diferencia que se tiene con la perspectiva caballera es que aquí los objetos se van a dibujar en un sistema de ejes, de forma que dos de ellos van a guardar un ángulo de 90 grados y el tercer eje va a tener un ángulo variable respecto a los dos, siendo lo más común un desplazamiento de 135 grados con el eje de la profundidad, ¿no es cierto? Entonces, si ustedes se pueden fijar en este primer gráfico, nosotros tenemos todo lo que pertenece al ancho y al alto de la figura desplazados por 90 grados reales, pero la profundidad tiene una inclinación de 45 grados. ¿Qué se va a generar con esto? Vamos por acá. Que según ese ángulo que nosotros desplacemos, vamos a tener una reducción en la escala de la profundidad. En la perspectiva caballera, dos dimensiones del volumen se van a representar con su verdadera magnitud. Estas serán aquellas magnitudes que pertenezcan al cuadrante formado por los 90 grados, ¿no es cierto? Y la tercera va a tener este coeficiente de reducción. Normalmente este coeficiente depende de cuánto desplacemos ese ángulo, pero si vamos a imaginar la situación en la que desplacemos los 45 o 135 grados que habíamos mencionado, eso va a generar que se produzca una reducción de escala de 2 a 3 en la medida de la profundidad. Ya vamos a realizar un ejemplo para que vean a qué se refiere. Pero podemos ver lo mismo en esta ilustración. Entonces, nosotros tenemos aquí esta figura, ¿no es cierto? Esta figura podríamos decir que muy posiblemente tenga una perspectiva isométrica, ¿no es cierto? Y acá están distribuidos el eje Z, siendo el eje de la altura, el X del ancho y el Y de la profundidad. Entonces nos dice que para el eje Y se va a ejecutar una escala de reducción de 2 a 3. Y para todo lo que es ancho y alto se va a mantener una proporción 1 a 1. Entonces vamos a ver, hemos puesto ahí la base, ¿no es cierto? Noten que todo lo que vaya a lo largo del eje Y va a tener una reducción de 2 a 3, ¿no es cierto? Entonces ahí incluso podemos ir viendo la escala. Ahí los valores del cuadrante XZ son los mismos valores que tenemos acá, ¿no es cierto? Esos no cambian en absoluto. Los del ZY, bueno, todos los valores de Z serán escala 1 a 1 y los de Y con escala de reducción 2 a 3 y luego conformaremos la figura, ¿no es cierto? Entonces, hay una reducción en todo lo que pertenece al eje Y, ¿no es cierto? Bueno, también hay que saber que en la perspectiva caballera, ¿no es cierto?, de una circunferencia es una curva cónica, ¿está bien? La posición que ocupe esta curva respecto a los planos determinará el tipo de curva. Normalmente consideraremos a las circunferencias dispuestas paralelamente respecto a los planos del triedro. En este caso, la proyección será una elipse, ¿no es cierto? Nuevamente tenemos una elipse en el cuadrante ZY y en el cuadrante YX, pero noten que el cuadrante ZX es la misma circunferencia, sin variación. Esto es importante, muchachos, porque muchas de las veces cuando tengamos objetos con perfiles curvos y queramos hacer las perspectivas caballeras, va a ser importante que nosotros anticipemos esto y preferiblemente por conveniencia utilicemos esas aristas en el plano desplazado a 90 grados. De esa manera no vamos a tener que construir estas elipses, sino vamos a ocupar líneas circulares idénticas a la circunferencia en sí, ¿no es cierto? Acá tenemos ejecutada la circunferencia, una misma circunferencia en los tres planos. Pero bueno, para entender un poquito esto, vamos a dirigirnos hacia AutoCAD, ¿no es cierto? Y vamos en AutoCAD a trazar los ejes de una perspectiva caballera, ¿no es cierto? Entonces nos dice que, a ver, activemos estas capas. Esto es del video que habíamos hecho previamente, borremos esto de aquí
y esto de acá, esta y esta, ¿no es cierto? Bueno, aquí tengo este eje Y, yo le voy a denominar Y aquí voy a trazar un eje X, ¿no es cierto? 150 a 0 grados, ¿no es cierto? Muy bien. Y el eje de la profundidad tendría que estar a 135 grados, ¿no es cierto? Entonces voy a hacer 100 a 135 grados. Así. Esa va a ser la nueva disposición de los ejes. Me voy a construir también una línea de construcción que vendría a ser la parte Z negativa. Esto lo voy a poner de 200 a 45 grados, ¿no es cierto? Que sería el opuesto a 185. Y más o menos me va a quedar esto. Entonces, ¿se acuerdan la figurita que fue de deber para perspectiva isométrica, ¿no es cierto? A ver, les voy a indicar. Es esta de aquí, ¿no es cierto? Tenemos esta figurita. Vamos a realizar esta misma, pero en perspectiva caballera. Entonces, nosotros vamos a asimilar, ¿no es cierto?, que esta cara de acá va a pertenecer al eje o al cuadrante, al cuadrante X o YX, si quieren. ¿Está bien? Esa va a pertenecer al cuadrante YX. ¿Qué vamos a ganar con eso? Vamos a ver. Entonces empecemos a ejecutar inmediatamente la perspectiva caballera de esto, ¿no es cierto? A ver, dirijámonos hacia el AutoCAD, vengámonos para acá y trabajemos, ¿no es cierto? Vamos a usar línea principal desde aquí y la figura dice que tiene 20, ¿no es cierto? Bueno, entonces tiene 20 a 90 grados. De ahí tiene, vamos a recordar un poco, tenía 12, ¿no es cierto? Tiene 12 a 0 grados. Y vamos a ver, por el otro lado, acá teníamos 12 también a 0 grados. Aquí este empata con este, ¿no es cierto? Ahora, ojo con lo que vamos a hacer. De ahí habíamos hecho el cálculo que restando 110 menos 80 nos quedaban 30, ¿no es cierto? Entonces que de esos 30 totales, esto debe medir 15 y esto de acá debe medir 15. Pero esos 15 pertenecen al eje Z de la profundidad y eso tiene que estar, ¿no es cierto?, en una proporción de 2 a 3. ¿Cómo transformo 15 unidades a 2 a ver, las 15 unidades en escala de reducción 2 a 3? Sencillo. Hago 15 por 2 me da 30 y dividido para 3 me da 10, ¿no es cierto? Entonces, en vez de yo graficar las 15 unidades, en realidad voy a graficar 10, ¿no es cierto? Entonces, voy a graficar 10 aquí, a 45 grados, 10 acá, a 45 grados, ¿no es cierto? Ahora puedo ya trazar esas dos líneas de 46 a 0 grados, ¿no es cierto? 46 a 0 grados. A ver, ¿qué pasó? 46 a 0 grados. No entiendo qué pasó aquí. Ahí, ¿no es cierto? Uno este de aquí. Uno este de acá. Luego, acá regreso esos mismos 10, ¿no es cierto?
10, porque está en escala de reducción, a 135 grados. Nuevamente trazo aquí eran 12, a 0 grados, bajo 20, a 90 grados, 12, a 180 grados, uno está con esta, ya tengo como que mi frontal ahí, ¿no es cierto? Bueno, hay un par de líneas ocultas que se ven, que serían, a ver, esta de aquí, esta se transforma en oculta, y esta de acá, recortemos para dejar oculta la parte que es oculta, ¿no es cierto? Listo, ya se va armando ahí la parte frontal de mi objeto. Bueno, vamos a ver qué más. Teníamos acá, ¿no es cierto? A ver, si esto valía 15 y todo esto vale 80 y esto vale 28, nos quedaba, hagamos la operación matemática. 80 menos 28 y dividido para 2, 26, ¿no es cierto? 26 mide de aquí para acá, pero desde los extremos más los 15, ¿no es cierto? Más los 15 nos daba 41. Ahora, ojo, esos 41 también tienen que ir con escala de reducción. Entonces, 41 por 2 y dividido para 3 me da 27.33, 33, 33, 33. Bueno, como nosotros estamos trabajando con dos cifras decimales significativas, solamente vamos a hacer 27.33. Regresamos y colocamos de aquí para acá, ¿no es cierto? A ver, esto es con línea principal. 27.33 a 45 grados. Y también desde acá 27.33 a 45 grados. Estas líneas se unen, ¿no es cierto? Así. Y toda la extensión de la figura es 110, ¿no es cierto? Eso también tenemos que hacer la escala de reducción. 110 por 2 dividido para 3. 73.33. Muy bien. Entonces esos 110 se transforman en 73.33. 73.33 a 45 grados. ¿No es cierto? Bueno, acá ya puedo dejar construyendo la arista de 20, que es la altura, ¿no es cierto? A 90 grados. ¿Por qué esa no le reduzco? Porque esa pertenece al plano XY. Ahora vamos con esta parte de aquí. A ver, aquí teníamos, recuerdo yo, que subir 30 a 90 grados. Hasta aquí. Y también tenía que subir 30 a 90 grados. Listo. Y, ojo, aquí tengo la circunferencia del agujero pasante, diámetro 22, y tengo la forma de la figura que es radio 35, ¿no es cierto? Verán lo fácil que es esto en perspectiva caballera, sabiendo escoger a conveniencia estos perfiles. Entonces yo me voy a trazar aquí una lineecita de construcción, de aquí a acá, ¿no es cierto? Y aquí voy a hacer con línea principal un agujero en el punto medio de diámetro 22, ¿no es cierto? Escala 1 a 1. ¿Por qué? Porque coincide con el plano YX, ¿no es cierto? No tengo que hacerle con forma elíptica, ni mucho menos. ¿Y qué más? También tengo que hacer la de radio 35. Bueno, me vengo acá, ¿no es cierto? Y preciso el radio, que es 35. Listo. Ahora, recorto lo que no me sirve, ¿no es cierto? Entre esto y esto.
No quiero esto. Esto no me sirve. Y ya está. Ya está hecha esa parte del gráfico, ¿no es cierto? Voy a continuar por acá. Por acá tenía esta arista de 12 a 0 grados, o en este caso 180 grados, ¿no es cierto? Aquí recuerden que hicimos esos 15 con escala de reducción, entonces se transformaron en 10, que van a ser a 135 grados, ¿no es cierto? Esos 46, hacemos todo, luego transformamos las líneas que se tengan que transformar, 46 a 180 grados, vamos a regresar los 10 porque transformamos a escala de reducción, ¿no es cierto? A 45 grados, nuevamente los 12 a 180 grados, y ahí eran los 41, ¿no es cierto? Los 41 tenía que regresar, pero por la escala de reducción ya no eran 41, ¿no es cierto? Sino era, ¿cuánto? Era de aquí para acá, 27.33. Entonces de acá tengo que regresar 27.33, ¿no es cierto? En estos 27.33 subo, y los 27.33 también vienen desde aquí. 27.33 a 135 grados. Y bueno, esta también sube 30, ¿no es cierto? 30 a 90 grados. Y acá también sube 30 a 90 grados. Listo. Entonces vamos a ver, esto sería algo así. Vamos simplemente a copiar esto desde este punto de aquí hasta este punto de acá. A ver, no me está coincidiendo porque seguramente no estoy colocando bien. Desde este punto de aquí al punto de acá. Bueno, aquí estoy sufriendo por el desfase, ¿no es cierto? ¿Qué puedo hacer para que no se vea tan feo ese desfase? Vamos a hacer algo. No voy a hacer uso de estas y estas de acá. Más bien, yo me voy a venir y me voy a fijar en mi gráfico que estas están desplazadas 28. Esas 28 también estarían en escala de reducción. Entonces, 28 por 3, ¿no es cierto? Por 3 y dividido, a ver, perdón. 28 por 2 y dividido para 3. Me sale 18.666666. Entonces ahí está mi problema porque aquí estoy redondeando valores. Sería 18.67. ¿Correcto? Entonces, ojo con lo que voy a hacer. Voy a coger, voy a copiar esto desde este punto en una dirección 18.67 a 45 grados. Ahí. Y ya hecho eso, ahí sí voy a unir estos puntos, ¿no es cierto? Vamos a ver. Probablemente tenga este también que borrarlo así, porque este de acá, este sí coincide bastante bien. ¿Sí? 30-90. 30 a 90. 30 a 90 grados. Y ahora sí uno el restante de acá. Ya, ahora sí está bien. ¿No es cierto? Listo. Ya está esto. Vamos a ver, luego tengo que trazar todo lo que es oculto, ¿no es cierto? Entonces hasta ahí se ve todo. Esta línea de acá
tengo que también hacer la circunferencia, a ver hasta dónde me va a llegar la circunferencia, ¿no es cierto? A ver, el espacio que nos teníamos que desfasar era 28 multiplicado para 2 y dividido para 3 era 18,67, ¿no es cierto? Entonces, a este también le vamos a copiar, ¿no es cierto? Desde su centro geométrico, aquí, 18,67 a 45 grados. Así. Entonces, este agujero sí taparía todo lo de acá, ¿no es cierto? Sí lo taparía. Entonces, bueno, hay que transformar todo esto. Vamos seleccionando esto, 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 esto. Todo transformarlo a líneas ocultas. ¿Está bien? Aquí vamos a tener que hacer estas operaciones para esto y esto, transformar a líneas ocultas. Entonces, a ver, vamos con lo más sencillo primero. Esta es oculta. Y en esta fracción de aquí, recortemos lo faltante. Entre esto y esto. No quiero esta parte. Pero ahora voy a escoger la capa de ocultas, ¿no es cierto? Y voy a copiar esta parte de aquí. Desde este punto, 18,67 a 45 grados. A ver, este de acá como oculta, ¿no es cierto? Listo. Y ahora, entre esta y esta, quiero deshacerme de esta. Muy bien. Ahí está ya. Listo. Estamos eso como ocultas y me falta hacer toda la parte oculta de acá, ¿no es cierto? Entonces me quedo con el perfil de ocultas. Acá voy a bajar los 20 a 90 grados y me voy a venir a unir acá, en este punto de aquí, ¿no es cierto? Luego todo esto está tapado, entonces acá también bajo 20 a 90 grados. Me uno con esto de acá. Acá bajo 20 a 90 grados. 20 a 90 grados. Aquí tengo 46 a 0 grados, que se une con esto de aquí. ¿Cierto? Tengo esta. Y de aquí también tengo que hacer esta. 10 a 45 grados para unirme con esta. Y esta al final de acá. Creo que están todas mis líneas ocultas, ¿no es cierto? A ver, estas casi que son, bueno, no son coincidentes del todo, entonces no les voy a borrar. Ya está mi objeto, ¿no es cierto? Recuerdan que habíamos dicho que esto se tiene que ver como si fuese una sola pieza, entonces aquí sí es conveniente, con línea principal, unir este punto con este punto de acá, para dar la sensación de que esto es una sola pieza, ¿no es cierto? Y con línea oculta, este punto con este de acá, para dar la sensación de que se trata de una sola pieza. Bueno, queremos ver todo esto de manera sólida, borramos todas las otras capas, ¿no es cierto?
Y esto es lo que tendríamos. Es decir, bueno, este hay que transformarle, ¿no es cierto? Eso no se ve. A ver, entonces seleccionaremos toda esta circunferencia y cambiémosle a línea oculta. ¿No es cierto? Ahora, aquí hay algo, ¿no es cierto? Esta parte de la circunferencia sí se alcanza a ver. Entonces eso tengo que modificar. Vamos a hacerlo en este mismo instante. Entonces yo recorto entre esto y esto, recorto esta parte. Luego, nuevamente copio esta circunferencia desde su centro, le voy 18.67. A ver, ¿qué pasó aquí? Voy a copiar esto. A ver, desde este centro hasta... Aquí no lo escogí este de acá. No, 18.67 a 45 grados. ¿No es cierto? Y ahora, entre esta de aquí y esta de acá, me quiero deshacer de esta, ¿no es cierto? Y esto de hecho quedará así. ¿Oye? Listo. Ahora podría verlo así. Ahí está la figura en sólido, ¿no es cierto? En perspectiva caballera. Es la misma que mandamos el deber, pero sí se logra ver la diferencia entre perspectiva isométrica y caballera, ¿no es cierto? Y si es que quisiera ver con sus líneas ocultas, ahí está toda la figurita realizada. Entonces, ese es el tema con perspectivas caballeras. La próxima clase, muchachos, vamos a hacer una clase de trabajo en donde vamos a pedir que se elaboren ciertas figuritas en perspectivas isométricas y caballeras. Entonces ahí pondremos en práctica esto. Sin embargo, les recomiendo que revisemos este videito y de esa manera podamos saber cómo tenemos que trabajar esto. Es sencillo, hay que tener en cuenta que el eje de la profundidad sufre una reducción de 2 a 3 y más bien si yo sé anticipar y a mi conveniencia escoger los perfiles curvos para que coincidan con el cuadrante que está desplazado a 90 grados, se reduce drásticamente la dificultad en elaborar esas plantillas circulares. ¿Está bien? Eso sería todo, muchachos. Una excelente semana y el próximo lunes a trabajar en esto de aquí. Un saludo para todos.